Queridos amigos, ustedes están en Doctor O. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y todos los lunes y miércoles les llevamos información en salud. Invitamos a los mejores especialistas de nuestra ciudad, de nuestro país y muchas veces de otros países, para que ustedes estén informados en cuanto a su salud y tengan la información más fidedigna respecto a todos estos temas que tocamos siempre. Hoy nos acompaña la doctora Renata Almeida, ella es cirujano maxilofacial, que ya ha sido invitada de nosotros, ya es casera de aquí del programa. Doctora, gracias por estar aquí, buenas noches. Doctor, buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, muy importante, sobre todo para mí. Para todos nosotros, creo. Una de las zonas del cuerpo que más refleja el paso del tiempo es esta zona, el cuello, y por ende la papada o doble mentón. Con el paso del tiempo, porque al albergar una gran cantidad de músculos y estar en constante movimiento, es la que, conforme pasa el tiempo, va a tener ciertos problemas, sobre todo de estética. Una de las cirugías que se está poniendo, no de moda, que se está poniendo en la palestra, es la liposucción de papada. Entonces, el tema que hoy día vamos a tocar con la doctora, que es capísima, es experta en estos temas, es la lipo de papada. La lipo de papada realmente se está haciendo muy conocida. Hoy en día creo que todos queremos vernos cada vez un poco más bonitos. Y bueno, el internet definitivamente ayuda a que llegue a nuestras manos la mejor información de los procedimientos que se encuentran de moda, por así decirlo, si bien este es un procedimiento que se hace mucho tiempo. La lipo de papada es un procedimiento mínimamente invasivo. ¿Y por qué mínimamente invasivo? Porque si bien es una cirugía, se la realiza con cortes muy pequeños, de menos de 5 milímetros, localizados en zonas, obviamente, de la papada, que luego van a cicatrizar y tal vez no se lleguen a volver a ver nunca más. Wow. ¿No? Es un procedimiento muy rápido. ¿Ambulatorio? Sí, definitivamente. Si bien es muy aconsejado realizarlo con por lo menos una leve sedación para que no sea incómodo para el paciente vernos trabajando, ¿no? Pero sí es un procedimiento cuya recuperación es sumamente rápida. Entre 5 a 7 días el paciente está tranquilo. Claro, durante esos 5 o 7 días puede hacer sus actividades cotidianas, pero evitar algunos esfuercitos un poco mayores, tener unos ligeros cuidados en casa y los resultados son fantásticos. Tengo una duda, doctora. ¿Es el único método es este quirúrgico? Porque he leído, mientras preparaba el tema, que hay tratamientos enzimáticos, cremas. Ya de las cremas uno mucho no quiere hablar porque sabemos que hasta cierto punto son ciencia ficción, por así decirlo, ¿no? Claro, tenemos que saber que en el momento en el que decidimos hacer una lipo de papada, ya sea aspirativa o enzimática o con cualquier otro tipo de compuesto, tenemos que llegar hacia la zona donde se encuentra la grasita, ¿no? Que es por debajo de la piel. Entonces, sí dependemos de algunos parámetros de diagnóstico. Ciertos tipos de casto nos permiten realizar una lipoenzimática que consiste en la inyección en sesiones consecutivas, ¿no? Entre 2 a 4 sesiones, en muchos casos, de compuestos que nos derriten la grasa, por así decirlo, y que también nos ayudan muchísimo a controlar la flacidez que podríamos tener en la piel posteriormente a un procedimiento como este, ¿no? Ya en casos también un poquito más selectos, nosotros vamos por la lipoaspirativa. Ya la lipoaspirativa es nuestra cirugía, ¿no? Con cortes muy pequeños, nosotros introducimos cánulas también sumamente delgadas y aspiramos la grasa que se encuentra en el interior. ¿Quiénes son buenos candidatos? Yo sé que la pregunta es obvia, pero tengo pacientes que me dicen, doctor, estoy muy flaquita, pero lo único que tengo es papada. Hay personas que tienen sobrepeso como yo, que tenemos papada. Entonces, ¿quiénes son, más allá de los que quieran verse bien? Básicamente, nosotros podríamos realizar este tipo de procedimientos que son poco invasivos en prácticamente cualquier persona que se encuentre entre los 18 y 40 años de edad. ¿Por qué? A los 18 terminamos nuestro desarrollo corporal,
Y a partir de los 40 años, tal vez tenemos otro tipo de problemitas en la piel, flacidez, pérdida de tensión, y muy probablemente no sea una lipo de papada lo que necesitamos, porque al pasar los años perdemos grasita, ¿no? Y la piel pierde también su sustento. Ahora, dentro de ese público de 18 a 40 años, tenemos también que tener parámetros diagnósticos, personas que no tengan enfermedades severas o no controladas de base, ¿no? Personas, como usted decía, doctor, que son ideales para el tratamiento, son personas que tienen un peso relativamente adecuado dentro de lo normal, tal vez personas que han perdido mucho peso, pero tal vez no han logrado perder la grasita en esa zona, ¿no? Entonces suelen ser los pacientes más frecuentes, le comento, pero sí nosotros podemos realizar este procedimiento en personas con peso un poquito más elevado, pero sí tenemos que considerar que este es un procedimiento que obviamente va a ayudarnos muchísimo, pero si un paciente no va a tener el cuidado adecuado, los hábitos de cuidado saludables, ¿no? De vida, claro, probablemente nuestro resultado no sea tan durable como quisiéramos. Entonces tenemos que considerar que una lipo se realiza, tiene muy buenos resultados y se cuida también. Y eso es algo que nosotros venimos insistiendo en todos los programas y me encanta que lo toquemos, que es la parte del cuidado, de la parte ética, porque en todos los medios operan en algunas instituciones, en algunos lugares, por operar, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes tienen grandes protocolos éticos y me encanta esto que me has dicho de entre 18 y 40 porque yo ya me he salvado de la cirugía. Pero también se puede hacer después de los 40. Por supuesto. No es totalmente exclusivo para esas edades que decíamos, pero sí tenemos que observar un poco mejor el caso para ver si es eso lo que necesita el paciente. A partir de los 40, 50 años no es solamente una lipo de papada, ¿no? No necesariamente. Y de hecho hay muchos pacientes, doctor, que vienen, ¿no? 50, 60 años, incluso mujeres, hombres, que todos quieren verse bonitos y me dicen, yo tengo papada. Y cuando realmente los revisamos nos damos cuenta que no tiene grasita, que tal vez solamente tiene un poco de flacidez en la piel, pero que no es una papada verdadera. Entonces sí, obviamente podemos ayudar al paciente con diferentes procedimientos que sean adecuados para cada caso, como es todo. ¿Por qué se forma la papada? ¿Sabemos? Claro que sí. Así como nosotros acumulamos grasita en la zona abdominal, ¿no? Es básicamente el mismo mecanismo el que nos hace acumular la grasita en la papada. Sí, exactamente. Claro que esta es una zona de pérdida muy difícil y es por eso que, como decíamos, los pacientes, por supuesto, y es por eso que muchos de nuestros pacientes ya vienen atléticos prácticamente, pero no lograron perder la grasita de la zona submentoniana o de la zona de la papada, ¿no? Entonces es una grasita, es que no podemos ejercitarla, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, no hay un ejercicio, no hay abdominales de papada. Exacto, entonces sí es una zona que puede persistir, incluso si el paciente ya tiene hábitos muy saludables, tiene un peso normal, prácticamente atlético, es una zona que puede persistir con el tiempo. ¿Hay alguna prueba, entonces alguna ecografía para ver si es grasa o si es otra cosa? Sí, tenemos pruebas diagnósticas. En sí, en el examen clínico, prácticamente podemos llegar a distinguir un poquito la calidad de piel, el aumento de volumen. Por ejemplo, hay algo muy interesante. Yo que soy cirujana maxilofacial, recibo muchos pacientes que tienen alteraciones de la mordida, por ejemplo. Claro. Y alteraciones esqueletales, ¿no? Eso significa que muchas veces muchos de mis pacientes tienen la mandíbula un poquito para atrás. Ya. ¿No? Y eso les crea una falsa papada. Exacto. Porque claramente, obviamente, el hueso se encuentra más hacia atrás y se comprime todo el tejido. Entonces es importantísimo. Yo creo más que algún examen, que sí, una ecografía, una tomografía nos puede ayudar. Una valoración clínica es esencial, una adecuada valoración para poderle decir al paciente, no, mira, esto no es una papada, esta mandíbula que está para atrás, o esto sí definitivamente tiene tejido graso, o también decirle, no, mira, no es una papada, es la piel, ¿no? Tenemos otros procedimientos que pueden ayudarte. Entonces, la valoración clínica es realmente, ¿no?, top, ¿no?, para nosotros. Y justamente de ahí viene la palabra papada, ¿no? Papada viene de papo, que es esta porción que tienen los pajaritos. Exactamente. ¿Sabes? Y hay una facies que es muy típica en medicina, que es la facies del pajarito, cuando tienen este mentón, como tú dices, ¿no? Y se les retrae. Sí.
Entonces es importantísimo poder diagnosticar de forma adecuada a nuestros pacientes. No, muchos a veces salen enojados porque yo les digo, realmente no tienes una papada. Igual vas a ser no feo. tengo que operar. Y me dicen, pero no, doctora, hágame. Y digo, pero no tienes grasita. Entonces, sí es importantísimo que el paciente sepa que le vamos a dar un diagnóstico realmente lo más cercano al exacto, ¿no? Y con la mayor ética posible. Y sí, si el procedimiento va a ser adecuado para el paciente, se lo vamos a hacer. Se lo van a hacer. ¿Cómo es la liposucción? ¿En qué consiste el procedimiento? La liposucción consiste, primero, bueno, vamos a tener a nuestro paciente muy cómodo, con una ligera sedación, que para explicarles un poquito en palabras más comunes, el paciente va a estar ligeramente adormecido, ¿no? Entonces vamos a poder trabajar con un poco de comodidad. Sí se realizan muy pequeños cortes por lo general, justamente por debajo del mentón y por debajo de los lóbulos de las orejas, pero estos cortes tienen un tamaño de aproximadamente unos 5 milímetros. Con anestesia local. Exactamente. ¿No? Entonces nosotros realizamos esos pequeños cortes y por ahí introducimos algo que se llama cánula. Una cánula es un instrumento en forma de tubo que tiene los bordes también redondeados, por lo que no van a lastimar ningún tipo de tejido, pero sí, nosotros al ingresar por esa zona podemos situarnos en el plano adecuado en el que está la grasita. Y con movimientos de vaivén vamos a poderla soltar y vamos a poderla aspirar, ¿no? Esta cánula se encuentra instalada en un aspirador. Es como una bombilla, para que nos entiendan. Exactamente, es como una bombilla y sí, al tener este tipo de instrumentos tan delicados, porque le comenta, doctor, que una cánula para lipo de papada puede medir entre 1.5 milímetros a 3 milímetros aproximadamente. Es sumamente delgadita, ¿no? Pero sí, ¿Y por ahí pasa la grasa? Exacto, sí pasa. Se la puede llegar a diluir prácticamente, ¿no? Podemos llegar a inyectar algunos compuestos previos que nos ayudan a diluirlo un poquito y también eso y el movimiento mecánico que realizamos nos ayuda a aspirarla. Y al final de la cirugía lo que tenemos es un perfil maravilloso en la mandíbula, una zona de la papada que ha disminuido muchísimo y tenemos nuestro aspirador lleno de grasita. Yo tengo entendido que en una liposucción de abdomen, por ejemplo, uno saca de 3 a 5 kilos más o menos de grasa. ¿Cuánto más o menos sacas? Depende muchísimo del caso. Imagino, ¿no? Sí, pero realmente hablamos de gramos, ¿no? No creo que ni a medimos gramos. En realidad en mililitros. Diría que prácticamente siempre vamos a tener entre 500 o menos mililitros. Claro, no creo que porque las personas piensan que vamos a sacar muchísimo y realmente depende de cada persona, pero en sí nunca va a llegar a ser tanto como lo que vemos en la zona abdominal. No, que además la grasa tiene esa característica, ¿no? Cuando tú vas al mercado ves la grasa y el músculo, por ejemplo, ¿no? Puedes comparar 5 kilos de grasa, es así un montón, ¿no? Exacto. Y 5 kilos de carne es un pedacito chiquitito, porque la grasa tiene mucho más volumen, entonces siempre parece mucho más de lo que es realmente. Es cierto, y al verse esta relativamente diluida al momento de retirarla, sí, obviamente disminuye un poco su volumen ya fuera del cuerpo, ¿no? También, ¿no? ¿Es doloroso? No, para nada. Del 1 al 10, ¿qué tan doloroso es? Yo diría que una persona que está muy incómoda podría llegar a sentir un 4. No, si no es, pero sí, nosotros tenemos las previsiones para que los pacientes se encuentren tranquilos en casita con la medicación analgésica que sea correspondiente para su caso, ¿no? Y se encuentren lo más cómodos posibles. Claro, existen algunas cosas que pueden aumentar las molestias, ¿no? Siempre les decimos a los pacientes que no hagan esfuerzos físicos intensos, por muy bien que se sientan. Que no besen. Que no corran, que no hagan ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí puede desencadenarnos un proceso inflamatorio y por lo tanto un proceso doloroso también en la zona que hemos operado, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cuáles son las peores complicaciones que puedes tener con una...? Yo creo que van disminuyendo mucho de acuerdo a la gravedad de la cirugía, pero sí, no podemos decir que vamos a estar totalmente exentos de complicaciones. Pueden llegar a ocurrir infecciones, hematomas, que son colecciones sanguíneas, ¿no? Moretones o equimosis, dependiendo de la piel de cada paciente y el dolor, la sensibilidad. Creo que estamos entre lo máximo, esperadas, ¿no? Y que
están dentro del procedimiento. Exacto. Tú al paciente le dices, vas a tener moretones, no sabemos si muchos, pocos o nada, porque depende del organismo de cada paciente. Por supuesto. Pero, por ejemplo, que se te pase la mano con la Canon, algún accidente, son imponderables, rarísimos, me imagino. Es rarísimo. Y yo creo que eso definitivamente depende de la formación y capacitación de cada profesional, ¿no? Porque yo considero que nuestra primera materia es la que vamos a llevar de por vida con nosotros siempre, que es la anatomía. ¿No? Si nosotros no dominamos anatomía, no dominamos nada. Y si nosotros nos guiamos para algo tan complejo como esto en planos anatómicos y sabemos dónde movernos, sabemos las líneas que no tenemos que cruzar, los lugares a los que no nos podemos acercar, ¿no? Entonces sí podemos llegar a evitar accidentes, ¿no? de este tipo. Obviamente tenemos que considerar que no estamos tratando con robots. No, la fisonomía, la anatomía de cada persona es diferente. Pueden llegar a tener variaciones, pero sí, esos son casos muy, muy raros. Por lo general estamos hablando de procedimientos relativamente seguros dentro de lo que son, ¿no? En medicina nunca podemos decir 2 más 2 es 4. Definitivamente, no hay nada absoluto. ¿No? Y eso sí, y es algo que yo siempre les digo a los pacientes. Lo conversamos siempre con todos los profesionales excelentes que han pasado por aquí. Primero que les vamos a hablar en estadísticas. Te vamos a decir, de 100, 99.9 nos han salido bien, ¿no? Y lo segundo es que si tú sigues los protocolos, que eso es muy importante, y yo sé que en la clínica alemana lo hacen. Por supuesto. Que ustedes, los profesionales que trabajan en este sector, lo hacen. Observan hasta el mínimo detalle, antes, durante y después. ¿No es cierto? Yo quiero que hablemos cuando volvemos, se me está lenguando la traba. El tiempo de duración y las futuras, cómo debe cuidarse y demás los pacientes. ¿Te parece? Muy bien, doctor. Queridos amigos, volvemos después de estos anuncios. No se olviden, soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctoro. Hoy nos acompañan a la doctora Renata Almeida y estamos hablando de liposucción de papada. Y yo creo que sí necesito. Vámonos a una pausa, querido Ricky. Tenemos la primera pausa acá en Doctor O, como siempre invitándolos a que siga con nosotros. Seguramente usted nos sigue a través del Facebook, tal vez a través de YouTube. Bienvenido, también tenemos la página www.transmedia.com.bo. Son los lugares en los cuales usted puede disfrutar del programa de hoy. Está invitado hasta las 8 y unos minutitos más. Estamos con el doctor Oblitas y temas muy importantes. Importante también como esta sugerencia. En esas aventuras de la vida no estás solo, definitivamente, no te encuentras solo. Porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, en la mochila, en la cartera, los comprimidos día y noche de Refrianex junto a los bolivianos. En cada aventura, Refrianex siempre contigo, en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Nos acompaña la doctora Renata Almeida, ella es cirujano maxilofacial y ella es parte del staff de la Clínica Alemana, la red de salud alemana y el centro de salud de la Clínica Alemana, que se encuentra en la zona sur, en Achumani, donde tienen 25 especialistas para que ustedes vayan y consulten por cualquier problema de salud. Además de 40 especialistas a llamado. No se olviden la Clínica Alemana, la que está en Sopocachi, en la 6 de agosto, donde siempre ha funcionado con la mejor calidad, experticia de todos los médicos que tienen ahí. Ahora va a tener una sucursal en la zona sur, en Achumani también. Doctora, ¿cuánto dura el procedimiento de una liposucción de papada? Si bien es relativamente variable, una media se encuentra entre los 20 a 40 minutos aproximadamente. Más. No, es un procedimiento bastante rápido. Claro, tenemos que considerar todo lo que ocurre en nuestro quirófano antes y después del procedimiento mismo, ¿no? Claro, el procedimiento en sí dura entre 20 a 40 minutos. Pero ¿no? todo lo que pasa antes, después tú entras en la mañana y sales en la tarde. Yo creo que es mucho menos que eso, pero sí tenemos que considerar que nuestro personal está listo para recibir al paciente, seguir todos los protocolos adecuados dentro de un ambiente quirúrgico, luego terminar la cirugía y obviamente recepcionarlo también para que esté seguro, tranquilo, cómodo y por fin luego a su cuarto y puede ir a casita después, ¿no? Es completamente ambulatorio. Por supuesto que sí. ¿Y la recuperación cuánto tarda? La recuperación en sí puede ser dividida. Vamos a hablar de la primera semana en la que nuestros pacientes se les aconseja no tener ningún tipo de actividad física muy intensa, deportes, ejercicios, cargar cosas pesadas, ¿no? Sí pueden hacer sus actividades cotidianas sin mayores problemas cuando están en un escritorio, en la computadora, pero tenemos que evitar estos esfuerzos un poquito mayores. Tienen que hacer prácticamente nada. Sí, no necesitan estar en cama, ¿no? Siempre eso me preguntan, ¿tengo que estar echado todo el día? No, pueden estar por la casa, estar en el comedor, con la familia, en el escritorio, pero no podemos exceder nuestros esfuerzos. Casi como eso un sí. diputado nacional. Podemos decir que estamos por ahí. Pueden ser asambleístas. Y algo muy importante, nuestro paciente va a utilizar una fajita o mentonera durante unos días también. Creo que tenemos unas fotos de las Sí, creo que mentoneras. sí, ¿no? Ah, mira, ahí se ve, esto es un pre y un post. Sí, exactamente. Podemos ver cómo es que se forma la línea de la mandíbula. Yo creo que muchas personas van a poder Interesante. identificarse con esto. Sí. Los ángulos hoy en día son considerados bellos, ¿no? Claro. Entonces la angulación que nos va a dar la mandíbula, esa zona también con ángulos un poco más pequeños, Claro. les atrae mucho a nuestros Tiene pacientes. que ser, ¿no? Es la serie de Fibonacci donde se ven la perfección. Eso ¿no? mismo, La y se aplica a estética. todo. Esa armonía tenemos La que armonía. traerla todo. Ahí están los. Ahí las tenemos nuestra mentoneras. mentonera. ¿Son molestosas? Me parece que En sí, el paciente se encuentra con una ligera sensibilidad, con una ligera inflamación, entonces sí puede sentirla relativamente incómoda. Obviamente esa incomodidad va pasando, Claro, ¿no? En tiene cuanto que pasan usarla los todo días. el tiempo. Idealmente sí, luego va a haber un tiempito, eso es algo variable en la que la va a utilizar probablemente en la noche o en tiempos en los que esté en la casa, porque tenemos que considerar que al igual que una lipo en la zona abdominal, nosotros vamos a dejar un espacio relativamente vacío. Y tenemos que ayudar a la piel que se vuelva a a que pegar. se acomode, ¿no? Claro. Entonces esto ocurre igual con la lipo de papada. ¿Cuánto tiempo tardan los resultados en ser visibles? Me opero hoy día lunes, digamos. Esto es muy interesante porque tenemos un resultado inmediato, el Wow. cual va a ser opacado por nuestra inflamación, Claro. ¿no? Nosotros podemos ver el resultado en cuanto terminamos de operar, pero obviamente va a comenzar un proceso inflamatorio, el cual va a durar entre 1 a 2 semanas aproximadamente, pero podríamos decir que nuestro paciente ya va a poder observar un resultado adecuado para él a las 3 semanas, que incluso podría llegar a mejorar dentro del primer siguiente a mes, 2 ¿no es meses, cierto? ¿no? Y vamos a decir que me dura cuánto tiempo. Dura lo que cuidemos. Si nuestro paciente aumenta de peso, deja sus hábitos saludables y realmente tiene una subida de peso tremenda, va a desaparecer nuestro resultado también porque las células tienen memoria. Claro, van a crecer. de ¿No? nuevo. Se van a reproducir de la misma forma en la que se reproducen en la zona del abdomen y van a volver a crecer. Qué desastre. Ujú. Entonces no.
Yo me voy a hacer operar, prometo. Ya le debo 3 cirugías, doctor. Creo que sí, doctor. Sí, tenemos ya que... estamos cargados. ¿Y qué pasa con...? Imagino que la bichectomía es una cirugía muy pegada a este tipo de cirugías. ¿Se las puede hacer juntas? Sí, se las puede hacer juntas. Una cosa muy interesante es que si bien una bichectomía sola no necesita una faja, como la lipo, sí, al realizarlas juntas podemos aprovechar el tiempo quirúrgico, esto es más cómodo para el paciente, él pasa por una sola recuperación, no se va a incrementar de forma excesiva la inflamación, ¿no? Pero sí vamos a poder tener un resultado que está avanzando de forma conjunta, entonces sí son cirugías que suelen ir en muchas ocasiones juntas. Bueno, ¿no es cierto? Sí. Lo ideal, ¿no? Si ya te están operando de una, que te saquen. ¿Y tú también haces bichectomías? Sí, la realizo. No, ¿en serio? Hago muchísimas bichectomías. Esta ha sido una cirugía que yo considero, si bien de todas formas se la hacía hace mucho tiempo, ha ganado mucha fama, ¿no? En el 2020, 2019. Sí. Increíblemente ganó muchísimo avance durante la pandemia. Durante la pandemia, exactamente. ¿No? Yo me acuerdo. Hablaban de bichectomía en la pandemia cuando había cosas más importantes que estaban muriendo la gente, pero lo que pasa es que sí, y hay un motivo muy interesante para esto. Todo el mundo andaba con barbijo. Claro. Nadie se daba cuenta que nos habíamos operado, entonces era el momento. Y sí, se operó muchísimo desde el 2020. Es una cirugía también mínimamente invasiva, que de la misma forma tiene cortes muy pequeños, máximo 5 milímetros, y se la realiza por dentro de la boca. Entonces no tiene ningún tipo de cicatriz. Por dentro de la boca. Exactamente, porque la grasita que se quita en la bichectomía se encuentra un poquito más cercana al interior de la boca. Ese es un dato interesante. Sí. ¿No? Entonces el paciente no tiene ningún tipo de cicatriz, los cuidados son muy parecidos, entonces es lo que hace que sea tan amigable con la lipo de papada y vayan juntas. Pueden ir juntitas, ¿no? ¿Y igual es una lipo la bichectomía, no? Sí, es clasificada como una lipo porque después de todo nosotros quitamos tejido graso, claro, ¿no? Si bien este tejido graso tiene una localización un poco diferente, no se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, sino un poquito más profunda, entre músculos. ¿Por la mucosa? ¿No? Sí, es por eso que nosotros ingresamos por dentro de la boca y retiramos también una cantidad variable, ¿no? Se retira toda la grasita, porque se llama bichectomía en sí por una bolita de grasa que se llama bola de Bichat, ¿no? Yeah. Esta bolita de Bichat se encuentra entre dos músculos profundos, mucho más cercanos al interior de la boca, y sí tiene una conformación bastante más compacta, entonces cuando la retiramos entera. Absolutamente todo. Exacto. Yo pensé que se llamaba bichectomía porque se le había hecho la bicha. No, tiene su origen más científico. Perdón. Me estaban haciendo preguntas, las vamos a ir intercalando con las que nosotros tenemos, que son fabulosas. Ya te hemos preguntado cuánto tiempo duran los resultados, depende del paciente, pero en general podría decirse que son permanentes. De ahí que es mejor hacérselo antes de los 40 años. Sí, idealmente, porque como decíamos hace un momento, nuestra piel va a cambiar, nuestro rostro va a cambiar, la gravedad nos va a jugar en contra. ¿No? Entonces, al perder ciertos depósitos de grasita, nuestra piel con el tiempo obviamente se va a tornar un poco más frágil y va a tener una caída que no nos gusta, ¿no? Antes de esta edad podríamos decir que nosotros estamos lidiando con una piel un poquito más tonificada. ¿Se pierde alguna sensibilidad? Porque con la liposucción sé que se pierde bastante la sensibilidad a nivel abdominal, ¿no? ¿Hay alguna alteración en la sensibilidad a este nivel de la papada? Nosotros tenemos estructuras nerviosas que son muy ricas en toda la zona del rostro y del cuello también. Pero en sí se ha citado casos muy raros de una ligera pérdida de sensibilidad que no suele ser permanente, suele ser transitoria, ¿no? Ya que puede llegarse a afectar un poquito por la inflamación nuestro nervio facial, ¿no? O nuestro nervio de la sensibilidad, claro, ramitas de nuestro nervio trigémino también, que son nervios que nos ayudan a mover músculos y que nos ayudan a sentir, ¿no? Pero sí son casos muy raros, muy aislados. No tenemos una pérdida de sensibilidad tan notable como la que sí se ha llegado a citar en zona abdominal. Claro, en abdominal.
¿Existe alguna restricción dietética antes o después del procedimiento? De algún alimento en particular, no. Pero sí nosotros, si vamos a realizar este tipo de procedimiento, por ejemplo, ya viene un paciente que se ha hecho su lipo abdominal o algún tipo de cirugía estética abdominal para reducción. Luego viene con nosotros. Tenemos que asegurarnos también que este paciente se está cuidando de forma adecuada en casa, ¿no? Claro. La nutrición va a ir de la mano. Y nosotros, los cirujanos maxilofaciales, si bien nos enfocamos muchísimo en la zona de cabeza y cuello, tenemos que considerar a nuestro paciente como un todo. Y también irle recordando, ¿no?, que sus hábitos son los que van a mandar al resultado de su cirugía. Que depende de él, en gran Exacto. parte, ¿no? Es lo que les decimos a los pacientes. Sí, el 50% de nuestro tu y 50% de curación ellos. depende de ti, Por supuesto. ¿no? ¿Cuánto tiempo después del procedimiento se puede volver a trabajar o hacer ejercicio? A trabajar dependiendo del tipo de trabajo que tiene nuestro paciente. Muchos de nuestros pacientes prefieren descansar 2, 3 días, incluso algunos se toman una semana, pero sí uno pudiera volver incluso a los 4 días, 3, 4 días, sin problema. Obviamente si nuestro trabajo no incluye un esfuerzo tremendo, Claro, ¿no? Si sí. no es un trabajo ambulatorio, ¿no? Pero sí es lo que nos tomaría, ¿no? Y después los cuidados de cualquier cirugía. Los cuidados de cualquier cirugía. Es una cirugía pequeña, con accesos pequeños, pero sí requiere de un poquito de empeño. Hablando de porcentajes, ¿cuál es el porcentaje de éxito de una cirugía de papada? Yo diría que el hecho de que nosotros nos estamos enfrentando a la grasa tan directamente nos da un porcentaje del éxito del 90%, porque no puedo hablar de un 100%. Un 99.9%. Sí, muchos pacientes me preguntan, y en sí nos preguntan a quienes trabajamos con el área estética, ¿no? ¿Usted me garantiza un resultado? No puedes garantizar. ¿Usted me garantiza que yo voy a estar? Yo no puedo mostrarles una simulación, no puedo garantizar algo así, pero sí les puedo decir, miren, este resultado tiene muchos años de ser utilizado, sí tenemos resultados directos, porque el mismo paciente, si quiere, como alguna vez me han pedido, me dicen, ¿puedo ver la grasita que salió? ¿No? Eso es con la bichectomía, con la lipo de papada, y sí, la pueden ver. Entonces son resultados visibles, ¿no? Pero yo poder agarrar a un paciente y mostrarle en la computadora, vas a quedar así, no puedo. Claro, no es más difícil. Como ¿no? quisiéramos, pero no se puede. Sí, realmente, ¿no? ¿Qué medidas deberíamos tomar para minimizar las cicatrices después del procedimiento? Me imagino que todos los cuidados de los que hemos hablado, ¿no? Hacer ejercicios y demás, ¿no? Pero ¿hay alguna otra? ¿Tienes que darles alguna pomada? No solemos necesitar alguna medida extra. Un dato muy interesante al respecto de esto es que las cicatrices están quedando en zonas relativamente ocultas, Claro, además de ser muy pequeñas, y además están yendo de acuerdo con unas líneas que nosotros tenemos en la zona del rostro y del cuello, que son unas líneas estéticas, imaginarias. Y nosotros tenemos mayores chances de tener una cicatrización muy buena si seguimos la dirección de esas líneas, que es lo que se hace en la lipo. De ahí la importancia de conocer la anatomía, otra vez. ¿no? Exactamente. Porque si vas contra la línea te va a quedar una cicatriz más fea. Por supuesto. Obviamente podemos ayudar, ¿no? Yo siempre les pregunto a los pacientes, por mucho que esta cirugía tenga cortes muy pequeños, les pregunto, ¿qué tal cicatrizas? ¿Tienes alguna herida en el brazo, en la pierna? Necesito saber si ellos tienen una cicatrización adecuada. Si ellos me dicen, no, tengo una herida que me la hice muy pequeñita cuando tenía 5 años y la cicatriz es enorme, es grande, es gruesa, ahí ya podemos tener una idea de que tal vez nuestro paciente no tenga una cicatrización óptima. Pero a pesar de eso, nuestro procedimiento y nuestra técnica suele ser muy favorable. Sí tenemos algunas técnicas que nos pueden ayudar después. He llegado a ayudar a algunos pacientes con algunas pomadas, ¿no? O incluso simplemente la protección solar. Claro, ¿no? En zonas visibles, pero obviamente la zona de la papada no suele exhibirse tanto, ¿no? Entonces sí tenemos muy pocas chances de cicatrices visibles. Tengo una preguntita que te la voy a hacer después, justamente respecto al tema, que es de acuerdo al tipo de piel o si hace queloides, pero lo vamos a responder cuando volvamos de estos anuncios. Queridos amigos, tenemos que irnos a una pausa nuevamente, volvemos después de estos anuncios.
Segunda pausa acá en Doctor O. Recuerde que cada resfrío lo alivia con Refrianex. Sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida es obviamente mágico. Nada sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos en breve, siempre con la invitación a que continúe con nosotros. Estamos a través de las redes sociales, Doctor Oblitas en Facebook, en el canal YouTube, estamos con Transmedia Bolivia y a través de nuestra página oficial www.transmedia.com.bo. Ya retornamos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Hoy estamos hablando de liposucción de papada. Nos acompaña la doctora Renata Almeida. Ella es cirujano maxilofacial del staff de la clínica alemana, de la red de salud alemana y del centro de salud alemana, que se está convirtiendo en un centro que tiene todas las especialidades para que tú vayas. Actualmente hay 25 ahí en el centro de salud de Nachumani para que tú puedas ir a atender cualquier problema de salud que tengas. Y además, dentro de poco van a tener una clínica en la clínica alemana, en la zona sur, en Nachumani también. O sea que vienen grandes cosas con la clínica alemana. Estamos hablando de liposucción de papada y habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Qué sucede cuando la piel es de ese tipo de piel que produce queloide? Tengo como 4 o 5 preguntas de los pacientes sobre eso. Y si es adecuada para todos los tipos de piel. En sí, incluso si el paciente tiene queloides, si bien nosotros tenemos que advertir que existe la posibilidad, tenemos que considerar lo que habíamos mencionado hace algunos momentos. Estamos trabajando de acuerdo a las líneas de tensión y líneas estéticas que tenemos en el rostro y en el cuello, lo cual minimiza mucho los riesgos. Sí podemos realizar el acompañamiento probablemente después, porque nuestro staff es completísimo, entonces podemos realizar el acompañamiento con dermatología si fuera necesaria. Entonces nuestro paciente va a estar totalmente cubierto, porque sí, muchos pacientes que tienen una cierta tendencia a queloides se han realizado la cirugía muchas veces, ¿no? No solamente conmigo, y obviamente esto no suele ser un freno para muchos pacientes que quieren un resultado. Entonces solemos ayudarnos de, obviamente, observaciones precoces, lo estamos observando muy bien al paciente, cómo va cicatrizando. En cuanto notamos algún tipo de alteración, podemos proseguir con algún tipo de terapia, ya sea tópica, ¿no? O con una revisión dermatológica, y eso nos ayuda a evitar progresiones y que nuestro paciente esté sumamente cómodo con su recuperación. Con su recuperación, que hemos dicho que es hasta 3 semanas. Sí. Y se ve mejor después del mes, me han dicho. Sí, por supuesto, pero en sí las heridas mismas suelen cerrarse prácticamente a la semana, ¿no? Entonces ya a partir de la semana nosotros podemos ver cómo está yendo esa herida, ¿no? Y al ser tan pequeñita sí solemos tener muy buenos resultados. Es buenísimo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo antes debo cuidarme, antes de la cirugía, antes del procedimiento, debo cuidarme en algunos medicamentos? ¿Hay restricción de algunos medicamentos? Me han hecho varias preguntas de eso aquí en el...
En sí, el procedimiento mismo no tiene una restricción de medicamentos, pero todos los pacientes que van a ingresar a quirófano, ya sea por este o por algún otro procedimiento, van a ser completamente revisados, van a pasar por una evaluación médica general, también van a tener exámenes prequirúrgicos y si se encuentran tomando algún medicamento importante, ya sea pasado por los especialistas en cardiología o algún otro medicamento por diabetes o casos así, nosotros tenemos que coordinar con el especialista que está tratando a este paciente, ver si este cuadro se encuentra controlado, si nosotros tenemos también el pase libre, Claro. la luz verde del especialista principal de base para poder realizar este procedimiento. Me imagino que tiene que ser con eso, ¿no? Con pases pases quirúrgicos, ¿no? Por supuesto, porque nosotros tenemos que valorar la importancia y lo primordial en nuestro paciente, que es su salud, ¿no? Y este es un procedimiento estético, es un procedimiento que se puede planificar, que puede esperar y que nosotros podemos hacerlo con toda la calma, teniendo obviamente el control de cualquier otro tipo de alteración o problemita que pueda tener el paciente hasta que su otro Claro, especialista ¿no? nos diga, pueden Ya proceder. está apto para operarse. Exacto. El internista, el endocrinólogo, el cardiólogo. No creo que necesites una valoración cardiológica en un paciente que no tiene antecedentes patológicos, por ejemplo. No necesariamente, existen protocolos, ¿no? Más que por mí, van a ser regidos por anestesiología, quien va a realizar la sedación, pero sí existen protocolos que hacen que ellos requieran alguno que otro examen. Yo también acompaño esa evaluación y obviamente acepto Claro. el protocolo que ellos me coloquen, ¿no? Pregunta capciosa de varios pacientes que nos están escribiendo. ¿Puede la lipo de papada corregir la piel suelta del cuello? No. No. La lipo de papada no va a corregir la piel suelta. Y volvemos a nuestra querida anatomía. La piel y la grasita van a darnos aspectos Distintos, diferentes, ¿no? Existen procedimientos diferentes que sí podemos realizarlos. Por ejemplo, si un paciente que viene con nosotros sí tiene grasita, determinamos que tiene grasita en la papada, que podemos hacer el procedimiento, pero además tiene la piel del cuello un poquito más frágil, hemos visto algunas líneas de expresión o cierta pérdida de hidratación, podemos complementarlos, ¿no? Un Claro. procedimiento único como la lipo de papada nos va a ayudar a quitar la grasita. Es Es eso, exclusivamente es grasa, para eso. no es piel. Exacto. La piel es otro procedimiento. Por supuesto, pero existen para la piel muchísimas alternativas. La estética realmente es Sí, un es campo fabuloso, ¿no? amplio. Hay bioestimuladores que nos ayudan a hidratar, a formar más colágeno, ¿no? A tensar un poquito más esa piel. Y esto es genial, por ejemplo, en los casos de lipoenzimática. Porque hoy en día vienen unas combinaciones en compuestos para la lipoenzimática que tienen una parte de nuestro compuesto que nos va a ayudar a derretir o deshacernos de esa grasita y otra parte que nos va a ayudar a tensar esa piel, a hacerla más fuerte, a hacerla un poco más tonificada, Claro, ¿no? para Es que una no pierda la combinación. elasticidad. Exacto. Entonces, los compuestos que nosotros tenemos hoy en día a la mano para mejorar la estética y la calidad de piel de nuestro paciente son muchísimos y se pueden combinar sin ningún Genial. problema con la lipoaspirativa. Y hablando de eso, justamente, tengo otra pregunta. Me dice, ¿existen alternativas no quirúrgicas a la lipo de papada? Sí, Enzimática. esa misma. Y no es solo un compuesto el que podemos utilizar, tenemos muchos en el Para mercado. la lipoenzimática. Por supuesto, ¿no? Nosotros trabajamos con laboratorios y con importadoras que tienen su adecuado registro a nivel nacional y que de tiempo en tiempo nos traen realmente productos nuevos. maravillosos, ¿no? Como el que le estoy contando, Doc. Es una ampollita que tiene 2.5, 3 ml de líquido adentro que contiene Lo puedes. unos 5 compuestos, entre ellos 2 que ayudan con la grasita, otros 3 que ayudan con la tensión de la piel y estos se Genial. inyectan con agujas también Finísimas, pequeñísimas, ¿no? porque le comento que mi aguja, primero, tiene que ser sumamente delgada. Los pacientes no sienten, muchos de esos me dijeron, no sentí absolutamente nada. Y segundo,
como máximo puedo llegar a entrar entre 3 a 4 milímetros aproximadamente. Entonces, de grosor en la piel. Exacto, entonces no es una aguja enorme que va a entrar, no es la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Son agujas especiales que se utilizan en la estética y que nos ayudan a alcanzar campos que al final están cercanos a la superficie de la piel. Claro, no necesitas... ¿Y qué pasa con la grasa que se diluye? ¿Se reabsorbe? ¿Hay que hacer algún masaje? Sí, nos ayudan muchísimo los masajes, el drenaje linfático nos puede ayudar mucho porque al final, ¿qué es lo que ocurre con la grasa cuando nosotros mismos hacemos ejercicio o enflaquecemos? Es nuestro propio organismo quien la elimina, ¿no? Entonces nosotros promovemos con este tipo de compuestos ese mismo proceso, básicamente. ¿Ustedes también realizan esta enzimática? Sí, realizamos esta enzimática. Cada caso tiene que ser valorado. Por lo general, casos que tienen un poquito más, para decirlo de una forma general, un poquito más de papada, nosotros podemos recurrir a la lipoaspirativa. Ya casos que son menores o que tienen, además de una papada pequeña, un problemita de piel, ahí podemos tratar con una lipoenzimática. ¿Y en relación a la cantidad de grasa que te quitan, es igual? Es igual, si bien la mayor diferencia es que la lipoaspirativa es una sesión, una cirugía y se encarga exclusivamente de la grasita. En la lipoenzimática podríamos llegar a tener entre 2, 4, incluso hasta 6 sesiones. Necesitas varias sesiones. Necesitamos varias sesiones. A la primera, el paciente a veces se frustra, dice, yo no vi nada, pero recién tenemos resultados a partir de una segunda sesión, tercera, ¿no? Y bueno, muchos tratamientos, de hecho, vienen ya contabilizados con 4 ampollas, con 6 ampollas, ¿no? Que son el tratamiento completo. Y esa es la palabra clave. Yo le explico al paciente, este es un tratamiento, ¿no? ¿Vas a venir? ¿Cada cuánto tiempo van para la lipo? Aproximadamente cada 15 días. Algunos compuestos nos mandan cada 2 semanas, pero sí, ese es un promedio, ¿no? Genial. Sí. Súper. Entonces, quien no quisiera pasar por esto y cree que su problema tal vez no es tan grave, podemos evaluarlo. Tal vez es candidato para la enzimática. Genial. ¿Es necesario utilizar algún apósito después del procedimiento? ¿Les ponen alguna venda, algo, no? Más que nuestra faja en sí, no muy necesario. Nosotros durante las primeras revisiones, porque sí, yo lo voy a ver al paciente probablemente el día siguiente, probablemente unos 2 días después, y a la semana sí va a estar con un muy pequeño apósito porque el tamaño de la herida es de 5 milímetros. Entonces voy a cubrirlo. Sí tiene un puntito, colocamos un puntito de sutura. En muchos casos simplemente para retirarlo. Tampoco es un procedimiento que moleste si vamos a retirar el puntito, pero intentamos mantener la zona cubierta. Y eso requiere un apósito a veces de 1 centímetro, 1,5 centímetros y nada más, ¿no? Nada, casi nada. Sí. Me preguntan acá, pero creo que nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a la tercera pausa. Y no sabes la cantidad de preguntas que nos están haciendo, así que te voy a dejar con una que nos han hecho aquí en las redes. ¿Qué sucede si no estoy satisfecho con los resultados de la liposucción de papada? Lo respondemos cuando volvamos. Vámonos a una pausa, queridos amigos. Volvemos. Estamos hablando de lipo de papada. Ese es el tema de hoy. Bueno, esta es la última pausa que tenemos acá en Transmedia, acá en Doctor O. Están invitados a disfrutar los últimos minutos. Si usted quiere hacer una consulta, alguna pregunta, el número de WhatsApp es el 762-05182. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo, a cada momento. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase!
Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos de retorno con la doctora Renata Almeida, ella es cirujano maxilofacial y estamos hablando de liposucción de papada, lipo de papada. Tenía una pregunta que se me ha quedado en el aire que me decía, ¿qué sucede si no estoy satisfecho con los resultados de la liposucción de papada? Me imagino que se refiere a si se puede volver a hacer, si se puede rehacer o si hay cirugías extras, no sé. En sí tenemos que considerar que la armonización facial incluye la lipo de papada, pero es un conjunto de procedimientos que podemos realizar para que el paciente se encuentre más contento con la estética de su rostro. Hace unos momentos estábamos observando una imagen de un antes y después, por ejemplo, exacto, sí. ¿no? De un joven que terminó la lipo de papada y tenía una mandíbula con un ángulo sumamente pronunciado, bastante notable, pero esos no son todos los casos. Y eso es lo que siempre intentamos conversar con los pacientes, ¿no? Y es por eso que también al paciente yo no le muestro una foto y le digo, vas a quedar así, porque cada anatomía es diferente, la anatomía de los huesos también, ese paciente tal vez tenía el hueso un poquito más angulado y lo que hace que también se vea con un poquito más de angulación. Claro. Otra cosa que es importante que sepamos, en la papada, bueno, en la zona submentoniana, como nosotros la conocemos, no hay solamente grasa. Claro. Tenemos también músculo, tenemos otro tipo de estructuras, tenemos piel, entonces no todos los casos van a ser exactamente iguales. Sí vamos a tener resultados porque obviamente va a ser visible, lo que nosotros aspiremos, lo que retiremos, se va a ver. Se ve. ¿No? Pero sí he visto algunos pacientes que vienen y me dicen, mire, me gusta, ha reducido, pero como quisiera que se note más mi mandíbula. No se ve ese ángulo bonito y yo quería esta puntita de aquí. Y sí, existen procedimientos que pueden complementarnos, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la inyección de ácido hialurónico. Ah, ya. El ácido hialurónico es una sustancia que en realidad nosotros la producimos en el cuerpo, ¿no? Y se ha sintetizado en la forma de un compuesto parecido a un gel que tiene diferentes densidades. Hoy en día hay muchísimas marcas, también todas para especialidad, ¿no? Y diferentes densidades, ¿no? Nos sirven para muchas cosas, para mejorar la apariencia de las ojeras en casos muy leves, cuando hay ojeras un poquito más profundas, para esas personas que quisieran perfilar un poquito mejor los labios, y también nos sirven para ayudar a aumentar volumen en zonas en las que quisiéramos que sean un poco más notables, en las manzanas del rostro, los pómulos, en las zonas de los ángulos de la mandíbula o en el mentón, por ejemplo, ¿no? Y son materiales sumamente biocompatibles, amigables con el organismo. Y si bien estos se reabsorben con el tiempo, también contamos con procedimientos que son un poco más permanentes, ¿no? Que son también compuestos inyectables, que nos ayudan a una biocompatibilidad y una aceptación por parte del organismo del paciente. Y siempre vamos por lo que nosotros pensamos que es lo más importante dentro de la estética. Resultados sutiles, pero satisfactorios. Eso es importante, ¿no? Por supuesto.
Mantener la armonía, que no se note demasiado. Exacto, ¿no? Porque No muchos exagerar. estamos asustados, ¿no? Uno piensa, le hablamos de un relleno labial y piensan inmediatamente en esas bocas enormes, pero todo se puede graduar. Todo se hace con el paciente mirando lo que estamos haciendo, diciendo, no, yo quiero un poquito más, yo quiero un poco menos, hasta ahí está bien, ¿no? Pero sí, somos un complejo de tejidos. Claro. ¿No? Entonces, si bien podemos hacer la lipo de papada y tener muy buenos resultados, no necesariamente siempre va a ser un resultado con el que sueña el paciente. ¿No? Y tenemos que hablar, también, ver las expectativas de nuestros pacientes, tenemos que considerar lo que a él le gusta, lo que no le gusta. Tal vez alguien no quiere tanto esa angulación, ¿no? Sí. Pero también dependemos mucho de la estructura ósea que tenga esta persona. Del mentón, exacto. De la mandíbula. ¿No? Entonces, dentro de todo esto tenemos que recordar que siempre somos el compuesto de tejidos los cuales se pueden trabajar para ir mejorando de forma progresiva. Me escriben desde Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Me realicé una liposucción de papada. Hoy cumplí 10 días. Me sugirieron estar 7 días con esta faja, sin retirar, solo para bañarme. Y 15 días más para dormir en las noches. Me comentó el cirujano que había fibrosis y edema. Eso no me preocupa. Lo que sí es que mi lado izquierdo sale una lonjita pasada horas del día y del otro no. O sea, se le sale una... Yo comienzo a sentir que habrá fibrosis, pero ¿será que quedé bien esa lonjita que se me firma durante el día? Cuando despierto se ve mejor, más parejo. Otra cosa, se me desaparecieron los moretones, pero aún veo una mancha medio oscura, tipo rojo oscuro. O no sé. ¿Se quitará? Está preocupado el señor. Ya, el protocolo de la faja es adecuado. Está bien, sí se puede modificar en ciertos casos, pero es un protocolo muy común que se suele utilizar. Al respecto de la fibrosis, la fibrosis, para que la sepan muchas personas, es como el endurecimiento en ciertas zonas que hemos trabajado. Eso desaparece. Y es por ese motivo que muchas personas que se hacen la lipo abdominal dicen que no sienten nada en la lipo, pero que después viene el sufrimiento por los masajes. ¿No? Que nos ayudan a romper un poquito este tejido, a liberar un poco este tejido que está un poco más inflamado, que está con fibrosis. Entonces es una posibilidad, es algo que es normal después de una liposucción, sin ningún problema. ¿Y esa lonjita que se le marca? Esto tenemos que verlo un poquito, él probablemente aún se encuentra en una fase inflamatoria, es importantísimo que le comente de esto a su cirujano, ¿no? Para ver, sí, que tenga una revisión adecuada, pero tenemos que considerar que es pronto, estamos todavía en una fase temprana, sí. nos falta un poquito aún tenemos inflamación. Paciencia, querido amigo de Santa Cruz. Exacto, tenemos que tener un poquito de paciencia, muchísimos de los además, tratamientos. En Santa Cruz están en sur ahorita, entonces... Sí. El frío influye. Entonces, y eso de que uno despierte tal vez un poquito menos inflamado, y luego se inflame, es normalísimo, es normal, en toda recuperación. Doctores, muy buenas noches, les escribo desde Sucre. Hace 3 semanas me hice la lipopapada y marcación mandibular, pero todavía tengo partes duras, me doy masajes todos los días. ¿Es normal sentir la piel dura, estirada? ¿En qué tiempo puede desaparecer esto? Si bien es también lo que yo aconsejo, es bueno que volvamos con nuestro cirujano para ahuyentar un poquito estas dudas. Es, yo creo, la fibrosis de la que estábamos hablando. Exacto, ¿no? Es esa fibrosis. Sí, muchas veces, incluso ocurre en la bichectomía, doctor. Sí, ¿no? Sí, le comento que muchos pacientes vuelven una semana después para el retiro de puntos y me dicen, yo siento una bolita dura. Acá les digo paciencia, pueden masajearlo un poquito. ¿Se puede masajear? Sí, por supuesto. Sí. El masaje en sí, incluso un masaje muy leve realizado por el paciente, ayuda, acelera un poco el proceso. Si no lo realiza, es probable que de todas formas desaparezca la fibrosis, pero demora un poquito más. No, ¿y la fibrosis no se puede quedar ahí para siempre? No necesariamente. Normalmente el tejido es muy noble, suele recuperar su función. Normalmente no se queda. Normalmente no se queda. He tenido muchos pacientes principalmente de bichectomía, que son los que más notan porque esta zona es muy blandita, ¿no? Que dicen, no, a mí me da miedo, yo no quiero hacer ningún masaje y desaparece, ¿no? Pero sí, siempre es bueno darle un empujoncito. De una vez. Doctores, muy buenas noches. Me hice la lipopapada hace 3 semanas, pero todavía me sigo hinchando y a veces siento que me mido igual que antes que me hiciera la cirugía. Es más, me hincho a veces más al despertar. ¿Tiene algo que ver con la alimentación que tengo o es normal? Ya me hice 5 masajes de drenaje linfático con ultrasonido y de ahí me he estado realizando los mensajes yo sola.
De nuevo, nuestra evaluación por nuestro especialista es vital en estos momentos. Estamos en un momento en el que nuestra paciente puede seguir probablemente con un proceso inflamatorio. Sí, les cuento que la alimentación a veces puede tener algún tipo de relación. Existen alimentos que inflaman un poco más que otros, entonces es necesario que vayamos con nuestro especialista, que nos ayude, que él vea qué es lo que estamos haciendo durante el día, ¿no? Sí se considera todavía un estado en el que podríamos tener un poco de inflamación. Para todas las personas es diferente. Hay personas que llegan una semana después y se han desechado, ¿no? Por completo, y otras que les dura un poquito más, ¿no? Pero tenemos que seguir eso sí. Paciencia. Te voy a hacer la pregunta que me la han hecho 1000 veces cuando yo les doy un tratamiento a mis pacientes y que es una pregunta clásica en Bolivia. Después de una lipopapada, ¿cuánto tiempo después puedo tomar alcohol? Aconsejablemente. Bueno, o sea, yo suelo ser muy... que tiene papada nueva, o sea. Suelo ser un poco flexible en este tipo de casos. Les digo, no hay nada que un par de whisky no cure. ¿Qué tenemos que considerar? Que después de una cirugía nosotros vamos a estar con medicamentos, probablemente antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. El alcohol puede tener algún tipo de interacción con estos medicamentos. Es aconsejable que mientras estamos tomándolos no tengamos ningún tipo de relación con bebidas alcohólicas. Y obviamente es importante que sepan que el alcohol a veces enlentece algunos procesos. Es un proinflamatorio, ¿no? El alcohol. Exacto, nos hace inflamar, entonces enlentece, va a ser... No es que no se van a recuperar, se van a recuperar, pero nos va a entorpecer un poquito la recuperación. Pero más te vas a festejar, por ahí te caes, ya te arruinó la cabeza. Claro que ha ocurrido, muchas veces ha ocurrido algo así, ¿no? Que llegan los pacientes y me dicen, yo estaba tranquilo, pero ahora tengo un moretón acá y no sé qué ha pasado. Y bueno, estaban festejando la cirugía. Pero sí, esas son dos cosas que tenemos que considerar. Los medicamentos interactúan con el alcohol, no es recomendable tomarlo en ese tiempo, y también el alcohol nos va a entorpecer la cicatrización. Doctora, tenemos que irnos lamentablemente porque esta charla está hermosa. Así que yo te comprometo para que volvamos a hablar. ¿Qué te parece bichectomías? Con todo gusto. Yo creo que este es un tema que va a tener muchísimas preguntas. Sí, hay 1.000.000 de preguntas de que... Vamos a volver en otro programa a responder las preguntas que me han sobre como 100 preguntas aquí. Por supuesto que sí, con todo gusto. Doctora, estamos en campaña, estamos en la clínica alemana. ¿Dónde más te encontramos? ¿Cómo podemos llegar a ti? Me pueden encontrar en la clínica alemana, la información la van a tener ustedes en pantalla también. Soy parte del staff de especialistas. Si un paciente nos busca o llama directamente a nuestro centro médico, van a poder agendar un horario conmigo. Si es que nosotros hacemos la evaluación, probablemente van a tener evaluaciones también conjuntas con otros especialistas. Nosotros tratamos al paciente como un todo, ¿no? Entonces tenemos que considerar que su salud está primero y que sí, estos son procedimientos estéticos que los vamos a programar de forma cuidadosa y totalmente especializada. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a usted, doctora. Gracias, queridos amigos, por su atención, por haber estado con nosotros. Tenemos muchas preguntas que responder. Les prometo que las vamos a responder ya sea inbox o en el próximo programa. Nos vamos y volvemos el próximo miércoles con más programas para tu salud. Querido Rick, vámonos. Gracias por todo.